Voy a presentar ahora algunas tecnologías comerciales de módulos fotovoltaicos para que nos familiaricemos un poco con ellas. Como punto de partida, vuelvo a poner esta figura que comenté en un vídeo anterior, que representa la evolución histórica de las células más eficientes, de los récords de eficiencia para distintas familias tecnológicas. Recuerdo que estos son resultados para célula y además de laboratorio. ¿Vale? Comenté que los casos de las células industriales, pues las eficiencias suelen ser menores por los compromisos coste-eficiencia a los que se ha de llegar y por la variabilidad propia de los procesos de fabricación, pero en cualquier caso, pues aquí se ve un abanico de familias tecnológicas que están representadas por las curvas de distintos colores. La cuestión es que cuando pasamos de célula y de laboratorio a módulo e industria o comercialización, este abanico de tecnologías se reduce de forma importante. De hecho, deberíamos hablar solo de una, que es la del silicio cristalino. Bueno, o de una y un poquito de otra, que se puede ver aquí en esta gráfica de la izquierda, en la que representa la evolución histórica, viendo hacia arriba, o cómo se reparte en el mercado, el tamaño del mercado y cómo se lo reparten en las distintas tecnologías, y se ve en azul lo que tiene que ver con el silicio cristalino, que es predominante durante toda la historia del fotovoltaico hasta ahora, y bueno, una presencia minoritaria, pero al fin y al cabo reseñable, de lo que se conoce como tecnología de thin film, tecnología de capa delgada. Así, de los casi 100 gigavatios que se instalaron en el mundo en 2017, pues solo 2 o 3 venía de esta tecnología de capa delgada, y además prácticamente de una sola empresa. Mencionaremos más adelante. Dentro de lo que es silicio cristalino sí que conviene o se distingue entre dos variantes, la del silicio monocristalino y el silicio multicristalino. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues quizás se vislumbra en las fotos que he puesto a la derecha, en donde se ve una foto de una célula multicristalina en la parte superior y una monocristalina en la parte inferior. Son apariencia distinta porque están crecidas sobre obleas de silicio que se han cristalizado con tecnologías distintas, y entonces la multicristalina se puede ver que está formada, pues eso, muchos cristalitos, se pueden intuir ahí las fronteras de los distintos granos que forman la célula, mientras que la monocristalina abajo pues se ve una superficie mucho más uniforme, más homogénea, porque todos los átomos pues siguen la misma orientación cristalográfica. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las células de el silicio multicristalino pues es un proceso de fabricación menos costoso, lo cual pues es mejor para la industria, pero da un material de peor calidad. Y bueno, pues por tener una referencia de lo que es una eficiencia de célula industrial, estamos hablando del torno al 18%. Mientras que el silicio monocristalino es un proceso de mayor coste, pero a cambio nos da un silicio de mayor calidad. Y bueno, identificamos aquí para una tecnología parecida a la de la célula de multicristalino en torno a un 20%. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a la hora de elegir entre una y otra, pues lo que tenemos que ver es el cociente entre el coste y la eficiencia, ¿no? Y la potencia que entrega el dólar por vatio. Y entonces, pues en ambos casos las cifras son similares, lo cual pues se muestra en este reparto del mercado, en el que se ve en la zona más oscura que el multicristalino es la que ha ido dominando, pero el monocristalino en algunos años pues ha ido recuperando. De hecho, hay vaticinios de que puede superar al multicristalino, debido a que, como es material de más calidad, puede acabar copando el mercado cuando las eficiencias continúan en la fase ascendente. Pero en cualquier caso, ahora mismo tenemos las dos tecnologías, y cuando elijamos un módulo lo tengamos en cuenta, o sea, lo consideremos, pues tenemos que tener esto en cuenta. Por ejemplo, aquí muestro un módulo hecho con células de silicio multicristalino de la compañía JinkoSolar,
el Eagle 72, quiere decir que tiene 72 células, y he puesto aquí un extracto de algunas de sus características, tales como las muestra la hoja de características, que nuevamente os animo a que podáis buscar en internet y tratar de leerla para interpretar y tener la seguridad de que se entiende todo lo que entendéis todo lo que dice, ¿no? En la tabla de abajo se ve pues que vienen los valores ya mencionados de la corriente, punto de máxima potencia, tensión en punto de máxima potencia, corriente de cortocircuito, tensión de circuito abierto, la potencia, pico. En este caso vemos que las columnas también tenemos varias en función de la esa desagrupación de células que por su dispersión en el proceso de fabricación pues tienen una pequeña variación de rendimiento, y eso pues se traduce luego en el módulo y nos lo dan para cada una de esas familias en dos condiciones, las condiciones estándar y las condiciones en las que se ha medido la temperatura nominal de operación de la célula, ¿vale? Que podéis repasar en el vídeo anterior a qué valores de irradiancia, temperatura y espectros se miden cada una. Tenemos también los coeficientes de variación con la temperatura y tenemos también algunos otros parámetros como la tecnología de las células, que son 72, y el tamaño de en torno a los 2 metros cuadrados. Quedaos aquí con la referencia que tenemos potencias en condiciones estándar en torno a 320 vatios, y eso lo podemos comparar con módulos hechos por la misma compañía, JinkoSolar, pero en este caso en monocristalino, que es la familia Eagle Plus 72. ¿Vale? Nuevamente, bajaos por favor la hoja de características, entonces veréis que la variación, o sea, sí, que es prácticamente igual a la anterior, pero los valores cambian ligeramente, y aquí, bueno, pues como hemos comentado, las células son más eficientes, y entonces la potencia que voy a tener en este módulo pues va a ser un poco superior, ¿vale? En torno a 340 vatios, por mostrar cuál es la diferencia respecto al anterior. ¿Merece la pena o no? Pues va a depender del precio, ¿no? Del coste que me dan por cada vatio que yo quiero usar o que quiero instalar, ¿no? Aparte de las variaciones que puede haber en otros parámetros en el largo plazo. Como digo, por favor, si os bajáis esta hoja, la comparáis con la anterior, pues podéis extraer conclusiones interesantes. Hay, bueno, conviene mencionar también que hay progreso de la tecnología muy rápido, y que de hecho pues, lo que se está imponiendo en el mercado ahora son células que tienen una estructura en la parte posterior distinta a la de estos módulos que menciono, que muestro aquí, lo que se conoce como tecnología PERC, en la que no voy a entrar, pero que sí que permite alcanzar mayores eficiencias, y entonces cada vez va a ser más habitual ver módulos con tensiones pues por encima de los 350 vatios o cerca de los 400. Pero en cualquier caso, frente a estas tecnologías, sí que hay alguna otra que tiene eficiencias aún mayores, y como de ejemplo muestro lo que hoy por hoy es la tecnología más eficiente del mercado, aunque está en una competencia pues muy dura con otra tecnología de procedencia japonesa. En este caso son módulos que elabora que plantea la compañía SunPower, también hay otras, pero es la que primero lo produjo y la que primero lo comercializó y la que ha alcanzado mejores resultados hasta el momento. Son tecnologías en las que los contactos frontales, el peine este que hemos visto en fotos anteriores, no existe, sino que todos los contactos están en la parte posterior, tanto el positivo como el negativo, en forma de dos peines interdigitados, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Pues podéis fácilmente deducir que al no tener la malla metálica frontal, en el contacto negativo frontal, pues reduzco la sombra, no tengo sombra, la luz, toda la luz que llega puede ser absorbida por el semiconductor, y por tanto puedo aumentar la fotogeneración, ¿vale? Entonces, claro, cuando miráis aquí la potencia que tienen estos módulos, también nuevamente aquí cogida, extractada de su hoja de características de la
serie 10, X series de SunPower, pues veis que no es tan diferente a la que teníamos con los módulos anteriores de Jinko. Claro, que hay un truco que tenemos que tener en cuenta, y es que no podemos comparar manzanas con manzanas o peras con peras. Pensado un poco qué es lo que puede ocurrir, y para eso tenemos que mirar aquí en los valores, y podemos ver que en este caso hablamos de células de 60, no de 72 células en serie, sino 60, y además células más pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando comparamos distintos módulos, pues hay que tener en cuenta cuál es el número de célula y su área para poder hacer una comparación justa. Lo podemos hacer en términos de eficiencia, y entonces eso puede darnos una idea mucho más clara y más directa, pero de eficiencia de módulo. Pero hay que tener también cuidado ahí, porque cómo se define la eficiencia del módulo va a depender de lo que definamos como área activa. Y entonces, bueno, eso son sutilezas, pero que conviene tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve cómo estas células pues no son cuadradas totalmente, sino que tienen unos chaflanes, debido a que, bueno, pues el silicio del que parten pues se crece en forma cilíndrica y se aprovecha mejor con esos chaflanes, frente a las otras células en las que hemos recortado totalmente ese cilindro, nos hemos quedado con un cuadro perfecto. En el caso del multicristalino directamente los crecemos cuadrado, y entonces la eficiencia, si lo medimos como área total del módulo, pues la eficiencia que midamos pues será distinta en un caso o en otro, si tenemos en cuenta o no esa zona no activa, que son los chaflanes en donde no hay semiconductor, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso está claro que esta tecnología pues es mucho más eficiente. Estamos hablando de que las mejores células monocristalinas pueden tener el 20%, y esta alcanza el 24%, más o menos. ¿De acuerdo? He comentado que también existe en el mercado la tecnología de capa delgada, de thin film, y aquí la aproximación es que existen otros semiconductores que tienen una mayor absorción a la del silicio cristalino. Entonces, si absorbo más luz, pues en principio necesito menos semiconductor, ¿no? Y entonces puedo llegar a fotogeneraciones pues parecidas a las de una oblea de silicio de 200 micras, pero solo con materiales que con 1 o 2 micras me es suficiente. Tiene otra ventaja en las tecnologías de capa delgada, y es que permiten fabricación integral del módulo, es decir, que no hago células que luego asocio en serie, sino que sobre el sustrato, o típicamente sobre el propio vidrio, pues yo hago los procesos de fabricación del módulo, y que luego con un láser pues establezco los surcos para poder poner las subunidades, las células en serie, y entonces aumentar la tensión y llevar a niveles de tensión razonables. Pero también eso facilita o simplifica el proceso de fabricación. Es decir, que tengo materiales semiconductores que tienen procesos de fabricación y módulo, un proceso de fabricación más barato, y además necesito menos como semiconductor, que también es una parte cara del módulo en sí. La desventaja es que estos suelen tener eficiencias menores a las del silicio, y nuevamente volvemos al compromiso coste-eficiencia. En el pasado la tecnología de capa delgada predominante fue la de silicio amorfo, y bueno, pues todavía en dispositivos pequeños, dispositivos como yo que sé, calculadoras, relojes, etcétera, lo podemos encontrar, ¿no? Pero en módulo de gran área, pues eso es prácticamente inexistente. Y hoy la tecnología que domina es la de telururo de cadmio, hecha prácticamente por una sola empresa, que es First Solar, empresa también americana, y hay otras tecnologías de cobre, indio, galio, sulfuro, cobre, indio, galio, seleniuro, que bueno, pues están entrando en el mercado y están alcanzando eficiencias muy elevadas. Nuevamente aquí vemos que en esta serie,
que no es la última de las que ha producido Fersolar, la serie 4, pues podemos ver aquí los niveles de las potencias que tenemos en uno de estos módulos, pero nuevamente hay que, para ser justos, hay que comparar áreas iguales si queremos compararla con las tecnologías anteriores de silicio cristalino. En cualquier caso, lo que os animo es a que bajéis también esta cuarta hoja de características y comparéis estos 4 módulos: el multicristalino convencional, el monocristalino convencional de JinkoSolar, el módulo de SunPower y el de Fersolar, viendo qué valores son similares y qué valores son diferentes, y lo podemos comentar en clase.